lado un ratito, así que está haciendo como sus actividades. Oigan, chiquillos, bueno, la semana pasada estaban con lo que era la semana Catuta, que en otros momentos, claro, ustedes podrían haber hecho más actividades, pero claro, no estamos con modalidad online, así que en ese sentido espero que hayan podido, entre comillas, descansar. Y bueno, varios avisos. Mi amor, chinchita, silencio. Entonces, miren, varias cositas, chiquillos. La primera es que la prueba de la próxima semana se va a postergar una semana, ¿ya? Vale decir, la próxima semana no va a ser la prueba, sino que va a ser lo que sería el día jueves 6 de mayo, ¿ya? Déjenme un momentito, déjenme a ver, que alguien me está escribiendo. Profe, ¿qué es esa cosa que se llama descanso? No, la palabra descanso en este periodo es como bien escasa, sobre todo porque esta modalidad es agotadora. Yo creo que ustedes ya se han dado cuenta y por eso los insto y las insto a que ustedes traten de lo posible de siempre conectarse a las clases sincrónicamente. Eviten en lo posible tener que revisar las clases después con el link, porque si no, si faltan a 2 o a 3 clases, claramente después van a tener que estar como 6 horas en total estudiando. Por lo tanto, les recomiendo que puedan tratar de asistir siempre a las clases, ¿ya? Más que mis clases, por supuesto, también a las clases de los profesores y las profesoras, ¿ya? Porque si no, se van a agotar mucho. Entonces, bueno, como yo les decía hace un ratito, la prueba no se va a realizar la próxima semana, sino que la semana en este caso, del día jueves, ya jueves 13 de mayo, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que la próxima semana vamos a tener clases normales y yo en esa clase, la próxima semana, les voy a entregar la prueba, ¿sí? Ahora préstenme atención para que si es que alguno de sus compañeros les pregunta algo, ustedes pueden transmitirle esta información. La idea está en que el día jueves 6, la próxima semana, yo les voy a pasar la prueba. ¿Sí? Una prueba que la tienen que hacer de forma grupal, de 3 a 5 integrantes la prueba. ¿Sí? Prueba tiene algunas partes alternativas, otras de desarrollo breve. Y la idea está en que yo les voy a entregar la prueba el jueves 6 y van a tener plazo para entregármela hasta el día jueves 13 de mayo. ¿Ya? Ahora, en caso de que alguien o algún grupo no haya podido, por diferentes motivos, enviar antes la prueba, el día jueves 13 de mayo no va a haber clases porque se va a destinar ese espacio para la prueba. Vale decir, si es que alguno de ustedes no alcanzó a enviar la prueba antes, puede tranquilamente rendir la prueba el día jueves 13 de mayo. ¿Ya? Profe, ¿qué esa cosa? Profe, pregunta, cuéntame, Matías. Profe, es que la prueba del 6 que usted cambió al 13, ¿es la misma grupal o es otra? No, es la misma grupal, que es lo mismo. Lo que pasa es que en esta cosa de la teleclase, que ya la teleeducación que estamos teniendo, hay algunos contenidos que no he terminado de ver y por lo tanto prefiero aplazar un poco más la prueba para poder abordarlo, porque si no, para la segunda prueba va a ser demasiada información que y no me interesa, por lo tanto, como reventarla, sino que tampoco es materia muy difícil como ustedes se han dado cuenta. Pero me queda por ver materia, que es lo que pretendo comenzar a ver hoy día con ustedes, ya terminar de ver lo que estábamos viendo en la presentación pasada, de la clase como introductoria. Por lo tanto, la próxima semana tenemos clases y a finalizar la clase les voy a mostrar la prueba y ahí la idea está en que la pueden resolver con tiempo y si no pueden resolverla y enviarla antes, la pueden contestar sin problema en la clase, o sea, en la semana, perdón, del día jueves 13 de mayo. Ahí van a contar con tiempo también, la pueden hacer sin mayores problemas, yo me voy a conectar igual y eso sería todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, Sí, dime.
Entonces el jueves 6 y el jueves 13 va a haber clases normales. El jueves 6 sí, van a haber clases normales, ahí vamos a ver materia. Ya, Pero jueves 13 no voy a ver materia, solamente es ya. para que rindan la prueba. Muchas gracias. De nada, pues. Bueno, chiquillos, buenas chiquillas. A ver, vamos a retomar las diapos que no hemos visto de la primera presentación, lo que es como la clase introductoria, que como yo les había comentado, ¿sí? Eh, de una u otra forma, no empecé con estas primeras diapositivas que aparecían al comienzo, pues lo que me pasó el año pasado cuando hice el proceso psicológico fue de que esta parte, desde que fue algo espesa para los estudiantes porque no entendían mucho, así como también fue algo lenta de entender. Por lo tanto, lo que sí me ha dado más resultados, por lo que he visto en los otros cursos también, incluido este obviamente, por la participación que ustedes han tenido y que han tenido el resto de los cursos. Entonces, claro, ahora cuando yo tenga que ver todas estas diapos que nos quedan por ver, dado que también han tenido un mes de psicología, de clases en psicología, claramente, por lo tanto, van a poder entender más rápidamente esto. ¿Ya? Por lo tanto, miren chiquillos, a ver, alguien me escribió, les pediría que si alguien me escribe o activa el micrófono, o si alguien lo ve que me pueda decir la pregunta. Parece que no, parece que nadie preguntó nada. Ya, ahora sí, vuelvo entonces a la presentación. A ver chiquillos, y a ver chiquillas. Cuando yo les decía que esta parte era como un poco más espesa y ahora con un mes de psicología van a poder entender, tiene que ver con lo siguiente, con que el cómo es que se empiezan a estudiar los procesos psicológicos de las personas tiene su origen y su arraigo, por decirlo así, a partir de la crítica que se desplegó a lo que era el esquema estímulo-respuesta desarrollado por John Watson en la década de 1920 y particularmente en el año 1925. ¿Sí? En esa lógica, los autores, los psicólogos de ese entonces, lo que empezaron a observar tenía que ver con que la propuesta desarrollada por John Watson, que iba en una crítica muy directa hacia los planteamientos del psicoanálisis, que establecían de que el comportamiento estaba determinado solo por aspectos inconscientes, los aspectos desarrollados por Watson enfatizaban que más que el inconsciente, que además que no se podía ver y por lo tanto no se podía estudiar, de acuerdo a esos planteamientos en ese entonces, la idea estaba en que hubiese que hacer todo un hincapié en el ambiente, vale decir, en todas las cosas que nos rodean y cómo todas las cosas que nos rodean pueden por lo tanto repercutir en nuestro comportamiento. Entiéndase por ambiente como familia, colegio, barrio, vivienda, y qué sé yo, contexto social, contexto cultural, todo lo que nos rodea podía influirnos, ¿sí? Y pues claro, por supuesto que tenían que ser estudiados y podían ser más fácilmente, digamos, como investigados, porque se podían ver. Pero Watson sugería claro, que los aspectos que estaban dentro del ser humano no podían estudiarse, porque de una u otra forma, como no se podían observar directamente, o sea, el inconsciente es muy difícil de observarlo, y claramente no tenía que estudiarse algo que no podía verse. Pero todas las investigaciones, y pasando a la próxima diapositiva, empezaron a hacer notar, y particularmente desde el año 1940, en realidad 1939, para ser más preciso, que tiene que ver con un, digamos, como, no sé si decir como cónclave, pero sí con un grupo de científicos y de investigadores que se reunieron en esos años con el fin de, digamos, de entregar más conocimientos al mundo. Y estos conocimientos tenían que ver con que la propuesta, la idea de estudiar el ser humano involucraba que también había que incorporar los factores internos.
los factores internos de las personas. Ok, no se podían observar, lo cual representaba obviamente una dificultad, lo que no quería decir que no se pudieran, digamos, como estudiar, ¿ya? O sea, dicho de otra forma, adentro de las personas era claro que algo pasaba. Sin duda que no se podía negar lo que estaba sucediendo y por lo tanto había que estudiarlo, había que destinar una forma de hacerlo. Se creó, por lo tanto, una estrategia metodológica que se conoce con el nombre de la operacionalización, que tiene que ver con cómo poder hacer medible algo que no puede ser observable. Esa se le diría yo que es como digamos, como la definición más clásica de lo que es la operacionalización. Cómo yo puedo medir algo que no puedo observar. Cosas tales como, por ejemplo, la inteligencia, las emociones, el pensamiento, la memoria, la atención y la concentración, por ejemplo. Claro, de una u otra forma, esos aspectos existen en las personas, es innegable digamos, que existen. Pero lo que empezó a ocurrir es que, claro, cómo se estudiaban. Y allí el Círculo de Viena, un grupo que en su mayoría eran científicos e investigadores austríacos, ¿ya? Y de ascendencia más bien judía. Hago notar esto porque cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, obviamente los judíos tuvieron que, como pueblo, buscar nuevos lugares donde vivir para salvarse del holocausto y en este caso del nazismo. Entonces, claro, este grupo no siguió, digamos, investigando, o sea, lo hicieron de todas formas de forma individual, pero no como lo estaban haciendo. Pero sí dejaron avanzado mucho, y esto que tiene que ver con incorporar al organismo, y en particular lo que está dentro de las personas como un factor, y esto es bien interesante, chiquillos, como para que puedan ir insertando esta parte más bien científica, más bien metodológica de la psicología, pero que era necesario, por lo tanto, incorporar al organismo toda vez de que los factores que tenemos dentro de nosotros sí intervienen, sí influyen, sí median, sí regulan, pero en algo, sin duda, influyen en lo que nosotros percibimos desde fuera de nosotros y cómo es que terminamos comportándonos, ¿sí? Vale decir, la ecuación, por llamarlo así, estímulo-respuesta, se agranda, se amplía para hablar hoy día de un estímulo organismo-respuesta, ¿sí? Dicho sea de paso, esto todavía se sigue manteniendo, ya sea en el fondo los determinantes ambientales todavía siguen jugando y lo harán probablemente toda la vida del ser humano. No podemos desconocer la influencia que está teniendo la pandemia hoy día en nosotros, así como también los tipos de trabajo y la forma que estamos teniendo de enseñar y de que ustedes tienen en estos momentos de aprender. Esa es la situación extrema, perdón, externa a cada uno de nosotros. Lo que ocurre es que si ustedes se fijan, todos ustedes están expuestos en este momento al mismo estímulo, vale decir, a la misma clase, al mismo profesor, en este caso que soy yo, eh, y probablemente a la misma temperatura, con alguna variación, pero en general con las mismas condiciones. Sin embargo, lo que ustedes pueden terminar aprendiendo, que aparecería por lo tanto en la respuesta, puede evidentemente ser diferente entre cada uno y cada una de ustedes. Y por lo tanto, desde esta asignatura, estas diferencias están dadas debido a la presencia de procesos psicológicos. ¿Se va entendiendo, chiquillos, cómo ahora, después de haber visto los procesos psicológicos, estamos hablando más de esta parte más histórica e investigativa, ¿ya? Por lo tanto, préstenme atención porque esto muchas veces históricamente tiende a costar un poco, en particular la variable interviniente. Por lo tanto, esto del estímulo, organismo, respuesta, queda, digamos, distribuido de forma metodológica, vale decir, si queremos hacer investigación psicológica, tenemos que considerar que las causas en los seres humanos van a recibir el nombre de variable independiente. Las causas del comportamiento de las personas en general tienden a estar en el ambiente, ¿sí? Por lo tanto, la variable independiente va a ser, en el caso, todas aquellas causas que se encuentran en el ambiente. La variable interviniente, todos aquellos factores que se encuentran dentro de las personas y que pueden intervenir
mediar, regular en nuestra conducta final, que va a ser en este caso la variable dependiente, que es donde nosotros vamos a observar el efecto de las variables independientes y donde vamos a medir los efectos de las variables anteriores. Miren, un ejemplo que yo les voy a ir dando respecto de esta parte más metodológica. Si tienen dudas, chiquillos, activan su micrófono y me preguntan. No tengo ningún problema porque Profe, en general como que tiende a no entenderse mucho. Sí, te escucho. una duda. ¿Puede repetir, por favor, la variable interviniente, por favor? Mira, ¿qué entiendes tú por la palabra interviniente? Que interviene. Interviene, perfecto. ¿Y qué significa intervenir? Que hace alguna acción para cambiar el resultado. ¿Ya? Sí, sí, no, sí, no, tampoco te estoy pidiendo así como de memoria. Ya sí, no. Eh, miren, en esta lógica, fíjense lo siguiente. Determinante, espera, antes de contestarte, Isidora, ¿se refiere al ambiente de trabajo? Sí, sin duda. Si el ambiente laboral influye en las personas. Mira, voy a colocar un ejemplo, voy a como enlazarlo con lo que pregunta Matías con respecto al tema del ambiente laboral. Miren, si colocamos nuevamente en la diapositiva y queremos realizar una investigación, por ejemplo, el tipo de jefatura, ya si el jefe es un tirano, por ejemplo, o bien si es un jefe flexible, por ejemplo, con los trabajadores. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Jefes que mandan a la gente. Hay gente que cuando asume rol de jefatura es muy autoritaria, ¿ya? Y hay otros, en cambio, que por el contrario son bien permisivos, ¿ya? Son como los conceptos que se pueden habitualmente usar en este tipo de temáticas. La cosa es lo siguiente. Si yo digo, ¿cómo será el rendimiento laboral de una persona que tiene un jefe autoritario? ¿Ya? ¿El jefe autoritario será la causa o será el efecto en esta investigación que vamos a hacer? ¿Qué creen ustedes? El efecto. El efecto. El efecto, no, no, lo contrario, es la causa. La causa. Claro, lo que queremos ver es en este caso lo que El, provoca tener un jefe autoritario. el Veámoslo más efecto. tranquilamente. No se preocupen, si es que por eso yo les digo, ¿no? Y no se atropellen, porque yo les digo que durante años siempre me he fijado que esto cuesta entenderlo un poco, ¿ya? Así que tranquilos, miren, préstenme atención a lo siguiente. Otra preguntita más. Eh, a ver, vamos a decir, tipo de profesor, ya un profesor motivado versus un profesor no motivado que hace clases. Y nos interesa saber si el profesor que motiva tiene mejores resultados versus el profesor que no motiva. ¿Cuál sería la causa en la situación que nosotros vamos a investigar allí? Como el rendimiento de los alumnos. Sí, pues, pero el rendimiento de los alumnos, nosotros vamos a observar allí en el rendimiento de los alumnos el efecto en este caso, de tener un profesor motivado o no motivado. Lo que tú mencionas, y esto es bien interesante, por eso lo hago como de forma deliberada, porque a veces uno cree que cuando uno hace el efecto, así como digo, tiene el efecto en el rendimiento, uno piensa que claro, que eso es la causa, pero no. Lo que estamos haciendo notar es que un profesor motivado puede hacer de que los estudiantes tengan mejores notas. En cambio, un profesor no motivado puede que los estudiantes tengan peores notas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la causa, en lo ambiental, como les decía, afuera de los estudiantes está el profesor. El profesor le hace la clase a todos, pero vamos a observar en el rendimiento de cada uno de ellos si es que mejora la nota. Recuerden, miren, fíjense en el esquema que aparece acá, aparecen las palabras como causa en la variable independiente y como efecto en la variable dependiente. Miren, esto tiene que ver, chiquillos y chiquillas, como para ir esclareciendo un poco más lo que estamos conversando, que de acuerdo al método científico, de acuerdo a la ciencia, voy a colocar mi camarita amiga para que me puedan ver y si tengo que mover las manos se va a entender mejor, y ahí sí. Según el planteamiento científico, todo
toda situación ya va a tener una causa. En general, ¿por qué llueve? Porque las nubes se juntan y, por decirlo así, están cargaditas con agua, ¿ya? ¿Y por qué están cargaditas con agua? Bueno, porque resulta de que el agua se ha ido evaporando y se ha ido condensando y se ha ido, por lo tanto, después transformando el vapor en líquido. Perfecto. ¿Y por qué existe ese proceso? Porque la temperatura eleva, en este caso, y hace que las partículas de agua empiecen a transformarse y transformarse en vapor. ¿Ya? ¿Y por qué pasa eso? Porque es una de las propiedades que tiene el agua de transformarse cuando es sometida a altas temperaturas o bien sometida a bajas temperaturas. Si ustedes se fijan, la causa en este caso tiene que ver con poder responder a la pregunta el por qué, ¿sí? Y por lo tanto, cuando nosotros investigamos, cuando se hace investigación en psicología o en la ciencia en general, siempre se trata de responder a la pregunta del por qué se producen determinados fenómenos, ¿ya? Por lo tanto, en la psicología también, nuestro comportamiento ya tiene causas, ¿sí? La forma en la que nosotros nos comportamos tiene determinadas causas. En el planteamiento científico se ve que el comportamiento o la conducta de cada uno de nosotros es un efecto de determinadas causas. Causas como, por ejemplo, el ambiente laboral, como decías tú, Matías, por ejemplo. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, los papás o las mamás de uno tienen ambientes laborales y claramente les va a afectar a ellos, y así como también les afecta, también puede repercutir en cómo ellos llegan a la casa y cómo nos llevamos entre nosotros, ¿ya? Entonces, bajo esta lógica, empezamos a encontrarnos con que lo que nosotros hacemos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, ya que en el fondo tiene que ver con causas que van a estar en el ambiente, que tiene que ver con o el mundo del trabajo, o el mundo educativo, o el tipo de vivienda, o en el barrio en el que vivamos, lo que sea, pero ahí vamos a tener, por lo tanto, las causas de nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento, por lo tanto, es un efecto de todas esas causas que estoy mencionando. ¿Me siguen, Profe, chiquillos? Sí, dale. profe, entonces ya primero está la causa y después, por ejemplo, la variable interviniente vendría a ser como, por ejemplo, no, como, como somos nosotros. Sí, pues, exactamente. Y cuando tú dices cómo somos nosotros, tiene que ver precisamente con los procesos psicológicos. Claro, como la ¿Vale? personalidad de la persona. Claro, Ah, ya. claro. Fíjate tú que, por ejemplo, en este momento tú has preguntado, y voy a inventar, hay otro compañero tuyo que no ha preguntado, ¿sí? Y uno puede decir por qué existe esa diferencia, ¿sí? Frente a la misma causa, o vale decir, la misma pregunta de un profesor, tú quieres averiguar más y uno de tus compañeros, por ejemplo, no averiguó más. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué existe esta diferencia? Y uno podría decir, bueno, el que no preguntó, por ejemplo, es porque es tímido, ¿ya? O a lo mejor la que no preguntó es porque entendió inmediatamente. Tú que preguntas, a lo mejor es porque quieres saber más, así como también porque a lo mejor no entendiste. O a lo mejor es porque tú quieres como realizar otro tipo de pregunta más a partir de lo que tú estás haciendo. Si tú te fijas, la variación de cada uno de ustedes va a estar dado por los procesos psicológicos que cada una y cada uno de ustedes tiene. ¿Me sigues? Sí, profe. Por eso, por eso se llaman factores y variables intervinientes, porque como dijo tu compañera, ya, déjame visualizarla porque digamos como que vi el nombre, ya. Entonces, como dijo Isidora, ya es como que algo se meten por medio. Entonces, en esta lógica, por ejemplo, una de las cosas que tienden a aparecer en lo que es, por ejemplo, nuestro rendimiento académico tiene que ver con muchas veces el cansancio físico, muchas veces tiene que ver con los procesos atencionales. Puede que alguno de ustedes haya tenido clases en la mañana, por ejemplo, y ya está agotado hasta esta hora del día. A veces hay algunos que, por ejemplo, puede que la clase no le entretenga, pero por otra parte, puede que la clase sí les guste, puede que a pesar del cansancio ustedes han aprendido a manejar sus procesos atencionales a pesar de estar cansados. Entonces, en esa lógica, los procesos psicológicos, ¿sí?, aparecen acá como elementos que diferencian la respuesta entre las personas. Si yo les digo, por ejemplo, ¿qué les gusta más, el sushi o la comida china? Y algunos van a decir sushi, sushi, y otros van a decir comida china. Y yo digo, bueno, ¿por qué le gusta uno que otro?
Y ahí van a haber diferencias, y estas diferencias tienen que ver con el tipo de disfrute que se va haciendo los sabores. A algunos les gustará el salmón más bien crudo, como en lo que es en este caso el sushi. A otros en realidad les gustará más la fritura, en el caso de lo que es como el arrollado primavera, ¿sí? Pero esa diferencia, de acuerdo al enfoque de esta asignatura, tiene que ver con los procesos psicológicos que cada una y cada uno de ustedes tiene. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Por lo tanto, en el análisis del comportamiento, ahora continúo con esto otro, claro, estos aspectos no son menores, ¿sí? Porque de una u otra manera establecen que la conducta de las personas se puede estudiar y que incluso los aspectos internos también pueden ser considerados. Ahora, ¿por qué se consideran, digamos? ¿Y qué es lo que empezó a hacer para que todo esto produjera un cambio de paradigma? ¿Ya? ¿A qué me refiero con paradigma? Y yo creo que ustedes ya han empezado a ver el concepto de paradigma, que tiene que ver con una visión del mundo, una forma de explicarse las cosas, ¿ya? Miren, siempre yo hago un ejemplo, lo mismo que hacía ayer con una sección, pero que lo voy a hacer con ustedes también, chiquillos y chiquillas. A ver, alguien que quiera como... A ver, voy a hacer la pregunta viva voz para ver quién quiere como participar, ¿ya? Eh, ¿De qué signo zodiacal son? El que quiera cualquiera levantar Yo la quiero. mano. Ya, yo, Dale. Piscis. Piscis. Espérate, yo quiero. Catalina. Catalina mencionó primero su signo. Dale. ¿O no me equivoqué, Catalina? ¿Yo? No, ya, no te preocupes. Si no, Quiero... si- Ah, no, pero estaba preguntando si yo, porque hay más Catalina. Ah, ya, perdona. Mira, vamos a tomar lo siguiente. Algunos dijeron Piscis, ¿ya? Yo hago la siguiente pregunta. ¿Cómo les va a los Piscis en el amor? Qué pregunta más Depende. profunda. A ver, Francisca, ¿en qué sentido depende? Depende con qué otro signo está emparejado. A ver, dale, pues, dale, desarrolla la idea. A ver, por ejemplo, si está con un signo de fuego, no le va a ir muy bien, porque el signo de fuego tiende como a expresar sus ideas de una forma muy, ¿cómo se dice? Como visceral. Y eso, Piscis, al ser un signo tan sensible, le hace súper mal. Y Mira, así depende de cada signo. perfecto. Mira, ¿por qué te lo pregunto? Gracias, Francisca, pero te voy a seguir haciendo participar para que me sigan la idea y lo que les quiero mostrar del cambio paradigmático. Por eso el nombre de paradigma. ¿Ya? Porque eh, si ustedes se fijan, lo que comenta Francisca probablemente tiene que ver con toda una forma de ver las cosas desde los signos zodiacales, ¿ya? Por ejemplo, yo soy signo Sagitario y la gente dice que los Sagitarios somos gente como muy soñadora, gente como muy pausada, esta cosa del centauro que como que apunta al cielo con la flecha, un poco al mundo de la idea, ¿ya? Y que tiene una cosa como muy idealizadora de la vida. ¿Me siguen? Profe, ¿es ¿Ya? Sagitario o Capricornio? Yo, Sagitario. Pero es que Sagitario no es así, de hecho, todo lo contrario. ¿Cómo? Ya, Pero no pero eso es lo que Definió Capricornio. pero eso es lo que a mí me decían. ¿Ya? Así me Qué decían. raro. Bueno, la cosa es que, mira, lo siguiente, ¿sí? Pero qué bueno que conozcas harto, porque mira, me voy a seguir bien la lógica del ejercicio. Resulta de que voy a inventar que, por ejemplo, ya, yo estoy conociendo a una muchacha, por ejemplo, y esta muchacha me dice, mira, ¿sabéis qué? Yo soy signo Aries. Y yo diría, ¿y eso qué tiene que ver con lo bonita que eres? Y ella me diría, lo que pasa es que los Aries somos signos de tierra, po. Somos más de lo concreto. No somos tan buenas para soñar como ustedes los Sagitarios. Y yo, por cierto, que además que se me rompería el corazón por su comentario, eh, lo cierto está en que yo diría, pucha, verdad, po. O sea, ella es de signo, es tierra, pues yo en cambio soy más soñador, qué sé yo. Si ustedes se fijan allí, hay toda una forma de explicar, por ejemplo, las relaciones de pareja, así como uno los ve en el diario, po. Como el horóscopo sirve para explicar el trabajo, como el horóscopo sirve para explicar la salud, ya, como que se lleva para diferentes lugares, ¿sí?
Y eso, por lo tanto, el signo zodiacal involucra un paradigma, involucra una forma de ver las cosas. Sin embargo, ahora sí, Francisca, te voy a volver a pedir que participes. Si yo te digo, por ejemplo, ¿cómo te gustan las personas? Por ejemplo, cuando sientes atracción de alguna idea, ¿cómo te gustan? A mí personalmente, Por favor, si se puede saber. Además de ser rockera, ya, además del rock. Oh, justo se le fue internet a Francisca. Miren, ¿me escuchan o se me fue el internet a mí, a todo esto? No, sí se escucha. Se la escucha, Ah, profe. Sí se ya. escucha, profe. Tú No, mi dices- rey, si se le escucha. Tranquilo, Gracias, tranquilo. gracias, perrito. Gracias, perrito. Mire. No se preocupe. Ahí ¿qué volvió. pasó? Parece que te silenciaron. Sí, oye, no me silencien, ¿qué onda? ¿Alguien te silenció? Qué raro. Si no Ya, yo quieren no- que hable, me dicen. porque supone que yo tengo que silenciar, Dale, ¿no? Panchu. Vamos, Fran. Ya, ¿Cómo te ¿cuál gustan era las la personas? pregunta? ¿Cómo ¿Cómo me te- gustan las ¿Qué es lo que personas? te llama la atención a alguien cuando te gusta? Lo que más me llama la atención es que sea distinto al resto, así como que yo lo vea o que yo vea a esa persona en una multitud y diga, oh, wow, como que me llama la atención, ¿Ya? que es distinta. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quizás que sepa cómo ser una persona genuina, que no tenga miedo a mostrar su emocionalidad, que esté Ya, dispuesta a decirme cuando se siente mal, cuando se siente bien, a conversar esas cosas, porque hay gente que siempre tiene como miedo a verse vulnerable. Eso no me gusta. perfecto. Sí, perfecto. Mira, si tú te fijas, Fran, si ustedes se fijan, chiquillos y chiquillas, yo estoy yendo a otro tipo, ahora a otro paradigma, que tiene que ver con el paradigma más psicológico, que tiene que ver con darnos cuenta de qué es lo que nos llama la atención de las personas. ¿Sí? Porque a veces nos gustan personas que a veces esperaríamos que no nos gustaran, o a veces porque sentimos mucha atracción frente a alguien. O sea, lo más probable es que si Francisca se encuentra con una persona, por ejemplo, que está en la clase, que levanta la mano y da su opinión de forma argumentada, y como que si el profesor, voy a inventar, o la profesora le dice, mire, estimado estudiante, usted está equivocado o equivocada, y este estudiante dice, profesor o profesora, no importa, si lo importante está en que creo yo que todos tengamos nuestra opinión y nos respetemos, probablemente Francisca y le van a brillar los ojos, por más que sea signo Aries o signo Sagitario, Escorpión, o lo que sea, ¿ya? Ahora, si es justo el signo que a ella le llama la atención, mejor aún, va a ser más fabuloso. El tema está en que cuando nosotros tomamos, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros, por lo tanto, tomamos un paradigma, tomamos una forma de ver las cosas, de explicar las cosas, de responder preguntas. Se supone que nosotros, cuando explicamos el comportamiento de las personas, por ejemplo, por qué a un estudiante universitario no le va bien, nosotros vamos a apostar, por ejemplo, que pueden ser procesos atencionales, procesos motivacionales, procesos afectivos, eventualmente rendimiento intelectual, pero vamos a buscar las respuestas allí, no las vamos a buscar en su signo zodiacal. ¿Me siguen, chiquillos? Y yo no estoy diciendo acá con que si el signo zodiacal está bien o está mal, no, sino que son paradigmas, son formas diferentes de ver las cosas. Por lo tanto, cuando uno empieza a ver esta cosa de los cambios de paradigma y dónde nos ubicamos con los procesos psicológicos, el primero de ellos tiene que ver con lo que son los computadores, que es lo que viene acá a continuación. ¿Esto qué tiene que ver, chiquillos y chiquillas? En la década de los 70, ya a partir de que los computadores estaban comenzando a aparecer, todo lo que era la inteligencia artificial también empezó a aparecer, muchos investigadores empezaron a hacer notar lo que se llama la metáfora del ser humano como computador. Vale decir, los computadores, al igual que nosotros, los seres humanos también procesamos información, también guardamos información, manipulamos datos. El computador nos entrega una realidad de la misma forma como nuestro cerebro también nos entrega una realidad. Entonces, se realizaron, por lo tanto, muchas investigaciones y muchos escritos, por supuesto, respecto de cómo el ser humano era muy parecido a un computador, ¿ya? Sin embargo, obviamente la diferencia grande que aparece tiene que ver con que los computadores no tienen emociones como si los seres humanos las tenemos. Y claramente las emociones marcan una diferencia muy grande con respecto a la diferencia entre hombres y, en este caso, y computadores, ¿ya? Sin embargo, de una u otra forma, tal cual como es un celular, así como uno puede llegar y descargar una aplicación para hacer algo con el celular,
ustedes en este momento con la carrera de psicología, lo que están experimentando también es que están descargando aplicaciones y están viendo las cosas desde otro punto de vista. Entonces, por ejemplo, cuando conozcan a alguien que les guste, y ustedes lo típico que pueden empezar a preguntar sobre el tema del signo zodiacal, que muchas veces uno puede preguntar para entrar en confianza, uno también en algún momento puede usar esta pregunta que tiene que ver con preguntar qué cosas a uno le gustan y qué es lo que le llama la atención de alguien. Porque en el fondo son esas cosas muchas veces las que nos enamoran o bien nos desenamoran. Entonces, este tipo de preguntas, muchas veces para hablar como del amor, más que como algo, como un sentimiento, como una pasión, digamos como que no se logra frenar cuando se experimenta y nos puede, por supuesto, tirar al tacho de la basura cuando las cosas no funcionan, pero sí es válido cuando uno empieza a hablar de estos temas, de ver qué es lo que uno quiere y en particular también qué es lo que uno está dispuesto a entregar en las relaciones de pareja. Y claramente le diría yo que eso, por supuesto, que llama mucha la atención. Lo que dice, por ejemplo, la Francisca, tiene que ver con que a veces hay algunas personas que les gustan mucho varones o mujeres que irradian seguridad. Hay otros que les gustan más ver a hombres o mujeres que necesiten como protección. Es curioso, pero como que se busca proteger a esas personas. En fin, hay tantas cosas en esta dinámica de pareja que uno puede ir explorando desde la dinámica psicológica, pero claramente es una visión paradigmática diferente a la que tendríamos que si es que usamos en este caso el signo zodiacal, ¿ya? Luego, otra cosa más importante que influyó para lo que es nuestra visión de incorporar los procesos psicológicos. Profe, ¿Sí? Dime. es que con una cosita me queda un poco pegada. Lo que se refería a paradigma, eso era como el ejemplo del signo zodiacal, como de tratar de explicar de alguna forma como cosas de la vida. Sí, mira, Fernanda, yo te pregunto lo siguiente. ¿Por qué crees que terminaste la enseñanza media? ¿Fue suerte o hubo esfuerzo? ¿Por esfuerzo? ¿Sí? Yo creo, pues no sé, pues te pregunto. No, sí, por esfuerzo, perdón. Te pregunto a ti, pues. Claro, porque muchas veces hay gente que cree que algunas cosas en la vida les pasan por suerte y otras por mala suerte, ¿ya? Yo te diría sin duda que si uno va caminando por la calle y uno se encuentra un cartón del Quino botado y que uno lo lleva a ver si es que tiene plata o no, y uno se gana, no sé, pues 5 lucas, qué sé yo, claramente uno ve ahí suerte porque uno no tuvo mucho que ver en esa acción. Por supuesto, si uno iba caminando y uno mirando para el piso, claramente eso ayudó. Pero en las nuevas situaciones, en cambio, el éxito de las personas no tiene que ver con la suerte, sino que tuvo más que ver con el esfuerzo, con la perseverancia, con el sacrificio que tuvieron que hacer para conseguir cosas. Y por el contrario, a veces hay personas que sí, efectivamente han tenido mala suerte cuando han recibido noticias o le han pasado cosas que no deberían pasarles, pues, ¿ya? Como ser, por ejemplo, ser objeto de un asalto, ¿ya? Como que uno lo asaltan y como que en realidad a uno no deberían asaltarlo, ¿ya? Aunque uno ande con un celular de 3 millones de pesos o con un audífono dorado, lo que sea, a uno no le deberían robar, digamos, ¿ya? Si el tema está en que de una u otra forma, a veces las personas creen que tienen mala suerte, cuando en realidad tiene que ver con un conjunto de acciones que han venido desarrollando y que les han venido por consecuencia a traer problemas, ¿sí? Pero esa es la visión que nosotros tenemos desde la psicología. Ese es como un poco la cosa. Entonces, de acuerdo a lo que tú preguntas, Fernanda, por lo tanto, acá esta cosa de paradigmas tiene que ver con cómo tú te vas explicando las cosas. Hay gente que se explica las cosas por el tema zodiacal, sí. Hay gente que se explica las cosas producto de las energías, sí. Hay gente que se explica las cosas porque Dios lo quiso así, sí. Hay gente que le explica las cosas porque Dios no existe, sí. Lo hay de todo. Lo que ocurre es que los seres humanos, y esto es lo bonito con el tema del lenguaje, Fer, a ver si lo que te voy a explicar ahora te complementa, porque en el fondo el lenguaje en los seres humanos crea realidades, ¿ya? El lenguaje surge como un producto muy eminentemente en este caso, de los seres humanos, en particular porque tenemos la estructura cerebral, en este caso la corteza cerebral y la neocorteza, que nos permiten tener el lenguaje y el pensamiento, junto, por cierto, la mandíbula y los movimientos de la lengua, ya que por algo se llama lenguajear.
¿ya? Pero también, como haría notar Wittgenstein con esta cosa de los límites, del mundo y límites del lenguaje, Wittgenstein es considerado uno de los grandes filósofos de todos los tiempos, es de origen alemán, era, digamos, porque falleció hace mucho tiempo. La cosa es que Wittgenstein, por ejemplo, decía de que el lenguaje, las palabras de las personas eran como una sábana blanca que se tendía sobre, él hablaba de un objeto que eran como de pequeñas pelotitas, digamos, como pelotas, digamos, ¿ya? Pero yo voy a usar la metáfora con la silla, ¿ya? Imagínense una silla recién pintada y que uno pone una sábana encima de esa silla y luego uno retira la sábana, ¿ya? Lo que nos dice Wittgenstein es que nosotros en la vida nos manejamos con la mancha de esa sábana, que quedaron producto de la silla, que muchas veces el lenguaje no logra llegar al objeto en sí, sino que en general lo que nosotros ocupamos son representaciones de la realidad. Y por lo tanto, en la medida en que esta sábana ya tenga más manchas de esta silla, o dicho de otra manera, mientras más lenguaje, mientras más palabras tengamos para explicarnos las cosas, claramente vamos a poder entender el mundo de una visión mucho más amplia, mucho más compleja y claramente más completa, ¿ya? En esta lógica, por ejemplo, Fernanda, la gente cuando cree en Dios, cuando no cree en Dios, cuando ni siquiera se cuestiona si que existe Dios porque en realidad cree que las cosas siempre han sido y que Dios es una ficción o una fantasía en la historia del hombre, lo que sea, pero esas ideas, por ejemplo, no son cualquier tipo de ideas, ya sea Dios, si existe o no existe, lo que sea. Tiene que ver con que Dios es una entidad metafísica y por lo tanto el apelar a entidades metafísicas para explicar cosas del mundo como la vida y la muerte claramente nos ayudan a ver el fenómeno de la muerte de otra forma. En cambio, las personas cuando no creen en Dios o a veces pues se cuestionan si que existe Dios en el agnosticismo, perdón, claramente va a tener un efecto en el comportamiento de cada uno de nosotros, en la forma en la cual vamos a vivir los duelos, por ejemplo. Entonces, sin duda, por lo tanto, que el lenguaje juega un rol muy relevante en este caso con los seres humanos. Y en lo que, para ir redondeando, para este primer bloque, ¿ya? Tiene que ver con lo planteado por Piaget, ¿ya? Profe, Sí, dime. una pregunta. Entonces, ¿la religión o el creer o no creer en un Dios se podría decir que es un paradigma? Mira, sabes tú, mira, para los propósitos de esta clase es bueno entenderlo como que son paradigmas, porque en realidad un filósofo diría que son epistemologías, ya así como una cosa más profunda todavía, pero en el plano práctico involucra ver las cosas de diferentes formas, ¿sí? Yo te diría que en el caso del duelo, por ejemplo, en el caso del fallecimiento de algún familiar, el tema de la metafísica cobra un rol relevante. Si uno se imagina si hay una vida después de esta o no, en general la mayoría de las religiones concuerda con que, eh, con que hay algo después de esto. Sin embargo, hay otras religiones que plantean que no, y ni siquiera religiones, a veces hay algunos planteamientos científicos que hacen notar de que no hay nada después de esto, ¿sí? Lo cierto está en que todos tienen sus dudas. Entonces, de una u otra forma, claro, nos lleva a ver la vida de diferente forma. Fíjate, por ejemplo, cuando la gente tiene problemas de salud y apela a la fe. La fe, po. Y como dice la gente, la fe mueve montañas. O sea, en el fondo, la fe es una cosa tan poderosa que podría cambiar y arreglar las cosas, digamos, en la vida. Pero en esa lógica, claro, deme un minutito, que voy a decir a un profesor que me espera un poquitito. Deme un minutito. Espérenme un poquitito para hacer. ¿Pero se va entendiendo la explicación, Isidora? Sí, profe. Voy en 5 minutos. Es que hay días como estos y este, en particular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en esta lógica, en el plano más concreto, claro, te lleva a ver las cosas de diferentes formas. Hay personas que, por ejemplo, con el tema de la fe, le rezan al tatita a Dios todos los días para que alguien se recupere. Imagínate que esa persona se recupera. La fe en Dios se fortalece. Imagínate que esa persona fallece. La fe puede que se debilite o bien son, como dicen algunos católicos, pruebas para algunos cristianos, para algunos católicos.
Para otro, en cambio, es como que si falleció, falleció nomás. Pero lo cierto está en que son diferentes explicaciones que nos pueden llevar por diferentes caminos claramente. Fernanda, cuéntame. O sea, profe, al final las personas tratan como de explicar como la muerte, la vida y cosas así a través como de, como usted decía, de creencias o por el zodiaco, cosas así, ¿o no? Sí, exactamente. Exactamente. La psicología es una de ellas, ¿sí? Sin duda que uno que les va a pasar después que en algún momento uno lo psicologiza todo, como que uno lo ve todo desde lo psicológico, ¿ya? Sin embargo, en el mundo hay otras fuerzas que también operan. Está la política, si hay personas que son, no sé si decir malas por decirlo así, pero la verdad es que sí, las hay, así como también hay personas muy bondadosas en el mundo, ¿sí? Hay como de todo. La psicología es una forma de poder explicar las cosas que le pasan a los seres humanos. Nosotros establecemos desde la psicología que el comportamiento de las personas no se debe mucho a causas divinas, sino a cosas más bien, no sé si decir como terrenales, pero que tienen que ver con aspectos familiares, con aspectos sociales, con aspectos emocionales, con aspectos cognitivos, con aspectos biológicos, con aspectos inconscientes. Lo vemos desde esa perspectiva, lo vemos desde ese ángulo. ¿Me sigues? Esa es como la explicación que nosotros le damos. ¿Se entiende, Fer? Sí, sí, gracias, profe. Y para ir cerrando, chiquillos y chiquillas, lo que plantea Piaget es bien interesante porque esto les va a tocar ver a Piaget como autor en lo que es ciclo vital, infancia y adolescencia, que lo tendrían en el segundo año. Piaget, un psicólogo francés que elaboró muchas de sus teorías a partir de observar a sus hijas y empezó a ver de que ellas lograban aprender en la medida en que la estructura biológica, en este caso, se iba desarrollando, se iba madurando. Vale decir, hay algunos aprendizajes que nosotros vamos a poder hacer en la medida en que tenemos una estructura biológica que madura, o bien aprendizajes que no vamos a desarrollar si que nuestra estructura es más bien inmadura. ¿A qué me refiero con esto? Si yo les digo, chiquillos, chiquillas, ¿les interesa tener relaciones sexuales? Lo más probable es que la mayoría de ustedes me va a decir que sí, ¿sí? Pero si yo le hubiese hecho la misma pregunta a ustedes cuando tenían 10 años, chiquillos, ¿les interesa tener relaciones sexuales? La mayoría, lo más probable es que me va a decir que no. Y esto tiene que ver con que la maduración, en este caso, de nuestras zonas más bien erógenas, se dan alrededor de los 11, los 12 años, ya sea de la espermaquia, que cuando uno empieza a ver esta cosa de lo que es lo que son espermatozoides, ya que en los varones como que a los 12 años como que despertamos mojados, orinados, y en realidad tiene que ver con que los testículos empezaron a funcionar, así como también, así como también en el caso de las mujeres cuando aparece la primera menstruación, y que ambos hitos involucran de que las personas ya empezamos a tener la capacidad de poder fecundar, ¿ya? Por lo tanto, bajo esta lógica, para Piaget, en este caso, la maduración nos permite el conocer y por lo tanto muchos de nuestros procesos psicológicos dependen de la maduración de la estructura biológica, ¿ya? Y en esta lógica y en este sentido, uno va aprendiendo en la vida de que hay cosas que a pesar de que cambien de forma, ya se siguen manteniendo igual. Ya es como que si yo trasvasijo un vaso de bebida en un jarro con agua, ya, o sea, obviamente un jarro sin agua, pero si trasvasijo un vaso con bebida al jarro, obviamente se va a ver poca bebida en ese jarro, pero es porque el jarro es más grande. Y eso claramente nosotros podemos aprenderlo y nosotros nos damos cuenta de eso, pero cuando somos niños no. Y es bien interesante ese aporte que por lo tanto hace Jean Piaget. ¿Se entendió, chiquillo? ¿Se ha entendido este primer bloque? Sí, Sí, profe. profe, obvio. ¿Cómo no? Bueno, muchachos, les tengo una Súper buena y una interesante. mala noticia. Les tengo una buena y una mala noticia. La mala noticia tiene que ver con que la clase la tengo que dejar hasta acá hoy día porque tengo que ir a una reunión importante con rectoría. Así que por lo tanto no puedo seguir haciéndole las clases de hoy día y por lo tanto, si es que no tienen más actividades, la buena tiene que ver con que son libres y pueden por lo tanto descansar un ratito dentro de lo que ha sido toda esta vorágine de estudio. ¿Ya, muchachos? Ya, profe. ¿Ya, muchachas? Así Ya, que, profe. Ya, profe, no se preocupe. así que ha sido un Lamentamos gusto que tenga que verlos. partir, pero nada que hacer.
Disfrutamos mucho de la clase de hoy, profe. Muchas gracias. Sí, bien entretenido, Gracias, como profe. la idea es que sigamos y que ustedes obviamente sigan participando. Chao, sigan- profe. Y eso, David, cuéntame, David Pérez, ¿te Chao, quieres profe. preguntar algo? David, va, a lo mejor algo pasó. Pero David, si quieres me escribes por Teams, yo no tengo ningún problema en responderte. ¿Ya? Ya pues, chiquillos, ya chiquillas, un gusto. Chao, haberles profe. visto. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. profe. Un abrazo Chao, y que estén muy bien. Profe, que le vaya Chao, bien. chao. David, Su escríbeme reunión. por si acaso por Teams. Dale, chao, chao. Que le vaya bien en su reunión, profe. Chao, profe. Gracias, te pasaste. Cuídate, que estés bien. Chao.